Bienvenidos a su programa de radio preferido, Ven a la Luz Chiapas, donde escucharán un mensaje de paz y salvación para su alma. Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Muy buenos días, audiencia que hoy nos acompaña. Estoy con hermano Israel Ansúa, ministro de la Iglesia La Luz del Mundo. Saludos, la paz del Señor, hermanos que hoy nos acompañan en esta audiencia. Estoy compartiendo micrófonos con nuestro hermano Israel. Hoy vamos a hablar de un tema. Hablaremos de lo que es la secta. Nuestro hermano nos compartirá su conocimiento. Hermano Israel, la paz del Señor. Amén, hermano Eliazar, un gusto estar con usted, hermano, para hablar la palabra de Dios. Ya me ha tocado la bendición de acompañar el programa y ahorita me toca la bendición de exponer un tema. Le agradezco mucho el espacio, hermano, y Dios le pague. Saludos a todos los hermanos que nos están sintonizando y a los que nos van a sintonizar, que la paz de Dios sea con ustedes y Dios les bendiga. Es un gusto, hermano Israel, compartir micrófonos hoy con ustedes en este día. Hermano, vamos a iniciar este tema que hoy le toca exponer. Hermano, ¿qué es la palabra secta, hermano? Bueno, vamos a empezar con una definición que podamos entender todos con la ayuda de Dios. Primero, secta, en su definición, es un conjunto de seguidores de una doctrina ideológica o religiosa concreta, que representa una sección o un sector desprendido de un conjunto más amplio, o bien que ha cortado, separado o desgajado. En todos los casos, la palabra secta tiene una connotación de división o ruptura, que tiene el origen de la escisión a un maestro al que el grupo ha seguido. Pero también hay que hacer mención que posteriormente adoptó el sentido secundario de herejía, o creencia y grupo disidente que se separa de su fuente original, o que discrepa de las religiones mayoritarias. Casi siempre que se usa este término, se hace con connotaciones peyorativas, con la intención de ofender. Secta, entonces, lo resumimos, una doctrina religiosa e ideológica que se aparta a lo que se considera ortodoxo. También es una comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. O sea, es muy común ver que una secta es totalitaria. Un grupo humano socialmente automarginado de su entorno social, religioso y cultural. Son personas que son grupos que se apartan, se marginan. Quiero leer una enseñanza del apóstol Jesucristo que nos ayuda a entender este tema. Si me permite, lo leo, hermano, para la gloria del Señor. Amén. Dice, hay personas que se apasionan con ciertos temas y actividades que realizan en su vida cotidiana. Y algunas entregan todo su esfuerzo. El problema es cuando esta actividad la llevan al nivel del fanatismo. Cuando la pasión por esa actividad sobrepasa y se convierte en fanatismo, aquella persona empieza a tener conflictos con quienes no piensan igual y coarta la libertad de aquellos que son contrarios a sus ideales. El fanatismo es una convicción sin razón, sin entendimiento, sin comprensión de las cosas, y quieren imponer a la fuerza su pensamiento. No son ideales porque nacen de la ignorancia, de la no comprensión, de la falta de inteligencia. Apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, Guadalajara, Jalisco, 22 de abril de 2018. Al margen de criterios meramente tipológicos, las sectas resultan socialmente inquietantes y potencialmente delictivas. Por eso es un tema que conviene platicar, y también es un tema del cual hay mucha desinformación. Sí. Es común usar el término, eso es una secta, ese grupo es una secta, esa persona pertenece a una secta, pero se usa desde la desinformación,
Entonces vamos a platicar para tener un conocimiento más amplio con la ayuda de Dios. Lo hablan, hermano Israel, como en la palabra, ¿verdad? Sin saber, sin conocer qué significa, dando ese término. Él es una secta, pero no comprenden qué es una secta, no comprenden, no saben qué es en verdad esto, ¿verdad? Usted platicaba mencionando, ¿verdad?, que la persona que practica una secta se aferra a sus pensamientos y no usa en el sentido de la razón. No analizan sus palabras, sino que se aferran a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan que es mejor, aunque en la sociedad estén mal. Sí, hermano, porque las sectas entonces tienen características que vamos a platicar un poquito de eso. Vamos a ver, una secta puede ser ubicada porque en su dinámica de captación y adoctrinamiento utilizan técnicas de persuasión que propician la desestructuración de la personalidad del adepto o la dañan severamente. Ocasiona la destrucción total o grave de los lazos afectivos y la comunicación efectiva del sectario con su entorno social habitual y consigo mismo. Lleva a destruir, a conculcar derechos jurídicos inalienables en un estado de derecho. Entendemos por secta todo movimiento totalitario, con una estructura jerarquizada en la que se presenta absoluta devoción a una persona, doctrina o idea, en el que utilizan técnicas de manipulación, persuasión y control, y cuyos objetivos son el poder y el dinero. Y origina en los adeptos una dependencia del grupo en detrimento de su entorno familiar y social. También la palabra de Dios, porque es importante revisar y escudriñar la palabra de Dios. Encontramos un texto que les quiero compartir en las Sagradas Escrituras. La palabra secta aparece por primera vez en el libro de los Hechos. Lo voy a leer para la gloria del Señor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, el verso 17, ese pasaje señala. Permítame le dé lectura, hermano. Dice, para la gloria del Señor. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los seduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, para la gloria de Dios. Dios le pague, hermano. Fíjense, aparece, hermano, por primera vez en la Escritura la palabra secta y se usa, y vamos a ver qué características tiene este grupo que en la palabra de Dios le atribuye este significado, la palabra secta. El grupo de los saduceos era una secta, y este pasaje es importante porque nos va a ayudar a entender qué es una secta, cuáles son sus características. Los saduceos, también llamados saduquitas, eran los integrantes de un grupo de judíos pertenecientes a la clase alta de la sociedad judía de su época. Algunos de ellos eran miembros del Sanedrín. Los saduceos, según el historiador judío romano Flavio Josefo, era un grupo belicoso, cuyos seguidores eran ricos y poderosos. Era un grupo compuesto por hombres clasistas, que despreciaban a los pobres y los consideraban, y se les consideraba groseros en sus interacciones sociales. Una de las principales doctrinas de los saduceos era que Dios premiaba en vida a los hombres buenos y que a los hombres malos los castigaba. Entonces, ellos, al verse favorecidos económicamente, se consideraban los hombres buenos, y cuando veían a un hombre pobre, enfermo, malaventurado, ya por el hecho de verlo en esa condición, ya había un desprecio. Entonces, son grupos, estamos viendo que son grupos que son violentos, son grupos que sintieron celos porque había otras personas que no pensaban como ellos, y son grupos que forman en el corazón de sus adeptos un odio, un desprecio injustificado hacia las personas. Hermano Israel, bueno, conforme al pasaje que nos invitaba a leer, hermano, en esto, ¿verdad? Ahí enmarca una diferencia
a lo que significa el término secta, a lo que quiere decir la palabra religión. Lo que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, vino a establecer aquí en la tierra fue una religión pura, una religión sin mancha. De hecho, el apóstol Pablo lo habla, ¿verdad?, la religión pura, ¿verdad?, y sin mácula, sin mancha, delante del Dios el Padre, es esta, decía él, porque era una religión que no era para contender, no era para ira, no era para irritar a las personas, o como también decía usted, para manipulación, sino que la religión que Cristo trajo, ¿verdad?, a la tierra era en amor, para dar a conocer la salvación a los hombres. Y las sectas manipulan, las sectas, ¿verdad?, obligan y hacen, ¿verdad?, que aquellos adeptos se llenen de ira, de contiendas y sean personas revoltosas, ¿verdad?, en lo que practican, en todos sus intereses, ideales. Sí, inclusive dice el pasaje que aprovechando sus influencias, dice el verso 18, aprovecharon sus influencias para meter a la cárcel a los apóstoles solamente porque creían algo diferente. Esa es la forma en la que piensa un sectario. Solamente porque creían algo diferente ya era razón suficiente para el desprecio y para tomar esas medidas tan feas en contra de los discípulos. También dice el verso 33 sobre su conducta de este mismo capítulo, y dice: para la gloria del Señor, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Hasta dónde llegan? A tener pensamientos que atentan contra la vida misma. Sí. Y el verso 40 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Hasta aquí podemos examinar con ayuda de la palabra de Dios que una secta es un grupo religioso o una ideología que se aparta. Es un grupo humano socialmente automarginado, que viven en el fanatismo, que desprecian a la sociedad y que recurren a la violencia antes que a la razón. También, hermano Eleazar, también hermanos que nos acompañan, hay en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, en el verso 5, encontramos algo muy interesante, porque la palabra de Dios nos explica que el apóstol Pablo, antes de ser llamado al apostolado, perteneció a una secta. Pero ya no habla de los saduceos, habla de los fariseos. ¿Lo tiene por ahí, hermano, que lo lea? 26:5. 26:5, amén. Dice el libro de los apóstoles, capítulo 26, versículo 5, dice: para la gloria de Dios, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Dios le pague, hermano. La llama el apóstol Pablo la secta más estricta, la más rigurosa, que es la secta de los fariseos. Y vamos a volver a pasarlo al escrutinio con la ayuda de Dios. Una secta es totalitaria, es decir, que busca ejercer un dominio total sobre sus miembros. Sí, hermano Israel, mire, en esto, ¿verdad?, que puntualiza usted, hermano, acerca de aquellos que puntualizan y dicen en sus afirmaciones: tú eres una secta, pero usted mencionaba, ¿verdad?, dan el calificativo, pero no saben ni siquiera qué es y qué significa una secta para que puedan señalar a una persona como sectaria. Tiene que tener esas características. Y aquí hay varias razones, hermano. Una, el desconocimiento, y otra, que muchas veces se usa como un término peyorativo, o sea, con la intención de ofender, de menospreciar y faltar el respeto, y ambas están mal. Sí. Ambas están mal, porque una secta estamos ubicándola ya a través de la palabra de Dios y a través del conocimiento mismo, que una secta tiene unas características particulares. Sí, hermano. Dijimos, una secta entonces totalitaria, sujetan a sus miembros de una forma extremadamente estricta. Vamos a poner unos ejemplos de los fariseos. Eran considerados extremistas porque entre sus reglas construían sus casas cerca para compartir las comidas y visitarse en el sábado, porque restringían cuánto se podía caminar.
no lo establecía así la ley, pero ellos se tenían un reglamento y restringían: un sábado solamente se puede caminar esta cierta cantidad de pasos. Construían también mikvaim, que son unas piscinas de piedra de agua corriente natural. Las construían delante de sus casas para restaurar la pureza ritual, porque se había establecido en la ley unos ritos de purificación, pero ellos lo llevaron a la exageración, desobedeciendo la palabra de Dios y considerándola que no era perfecta, y la llevaron al extremo de construir en sus casas unas fuentes para estarse purificando. Además, cuando comían, hermano, eso es algo muy interesante, cuando comían y servían su comidita en los platos, ellos de su comida apartaban el 10%, apartaban el diezmo de su comida y no se la comían, que esto le pertenece a Dios. Así de extremistas eran estas personas. Tenían reglas muy estrictas. Sí, o sea, querían manipularlo todo, querían controlarlo todo, fuera de la palabra de Dios. Dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 23, el verso 4, le enseña a Cristo sobre los fariseos: aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Entonces, los fariseos, hermanos, era un grupo religioso fanático. Vamos a ver las características: violento, no permitían que nadie cuestionara sus enseñanzas, eran asesinos, tenían pensamientos que atentaban contra la vida. Su fanatismo los llevaba a tener intenciones asesinas contra aquellos que no compartían sus creencias. Sí, hermano. Dice, si me permite, hermano, así que sea rapidito, Mateo 8:40 dice: en cambio procuran matarme porque les dije la verdad. Lucas 5:30, también hablando de los fariseos, dice: los fariseos y sus escribas se quejaban de los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Eran tan totalitarios que aún las relaciones de las personas allí querían influir. Sí, hermano. Querida audiencia que nos acompaña, esperamos que les interese este tema. Es muy interesante para mí también, pues es necesario, ¿verdad?, comprender las cosas como son en la verdad de Dios. Queremos hacer una pequeña pausa, volvemos en unos minutitos. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a la audiencia que hoy nos acompaña. Amén, Dios les bendiga. Quiero contarles con amor la hermosa historia de cómo Cristo hizo así su obra en mí. Un día escuché hablar de Dios y un apóstol, y al escuchar sentí arder mi corazón. Es mi Señor quien abre el corazón. Tocó mi ser, nació la fe. Qué bendición, por gracia yo alcancé. La obra es de Cristo el Rey. Después oí que ver su faz era una dicha, que al escuchar su hablar se siente santa paz. Y sin dudarlo más me fui con los hermanos, y al verlo predicando comencé a llorar. Es mi Señor quien abre el corazón.
esperanza y tengo de su santa paz. Un día volví a nacer en fe para mi Cristo y nunca más deseo al mundo regresar. Es mi Señor quien abre el corazón, tocó mi ser, nació la fe, qué bendición, por gracia yo alcancé, la obra es de Cristo el Rey. Querida audiencia que nos acompañas en este día, estamos de regreso.
Hemos visto hace un momento acerca de lo que es la palabra secta. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo vimos que hubo muchas sectas, muchos grupos sectarios. Nuestro hermano Israel nos hablaba del apóstol Pablo cuando en otro tiempo era perteneciente a una secta muy fuerte, muy dura en aquellos años. Pero hermano Israel, ¿verdad? Así como vimos en la antigüedad había sectas, en esta actualidad, ¿qué es lo que hay, hermano? Dios le pague, hermano. Amén. La paz de Dios sea con todos. Sí, vamos a ver que no es algo de un periodo de tiempo determinado, sino que es algo que hasta nuestra actualidad está. En la actualidad se han suscitado incidentes lamentables promovidos por estos grupos. Por ejemplo, vamos a citar el caso de la secta de John Stone, que provocó el mayor suicidio en masa de la historia. Cito al líder del grupo, él dijo: cometimos un acto de suicidio revolucionario como protesta por las condiciones de un mundo inhumano, proclamó el líder religioso Jim Jones momentos antes de que 918 seguidores de su organización se suicidaran con cianuro. 276 de ellos eran niños y adolescentes. Pero vamos a ver el contexto detrás. Cuando el número de miembros creció, es un grupo que nació en Estados Unidos, cuando el número de miembros creció, incitados por el líder, se trasladan fuera de Estados Unidos a Guayana, donde formaron una comunidad que, debido a la mala ubicación y la mala administración, el grupo sufría de carencias, además de continuas enfermedades y falta de medicamentos. Tenían prohibido desertar, estaba prohibido abandonar el grupo, y practicaban las llamadas noches blancas, que eran simulacros de suicidios masivos, en los cuales medían la lealtad de sus seguidores. Estas prácticas se realizaban 1 o 2 veces por mes. Otro incidente que tomaremos como ejemplo es en el que se vio involucrada una secta en 1984. Miembros de un movimiento llamado Rajneesh envenenaron a 751 personas tras contaminar deliberadamente con salmonela barras de ensalada en varios restaurantes en Oregon. El objetivo de estas personas era incapacitar a los votantes que participarían en las elecciones del condado de Wasco, donde se ubicaba la comunidad Rajneesh, con el objetivo de que estas personas afines a la secta ganaran los comicios. Es hasta hoy el mayor ataque bioterrorista que ha sufrido Estados Unidos a la fecha. Entonces, su objetivo principal era impedir la participación de la población en unas elecciones, pues ellos querían querían adquirir un rancho donde establecerían su centro religioso. Tienen conductas, las sectas, hermano Eleazar, tienen conductas que se pueden reconocer, características. Decíamos ahorita en la enseñanza apostólica, cuando la pasión por la actividad sobrepasa y se convierte en fanatismo, aquella persona empieza a tener conflictos con quienes no piensan igual y coarta la libertad de aquellos que son contrarios a sus ideales. Este tema, hermano, es importante porque son las sectas socialmente inquietantes y potencialmente delictivas. Es un fenómeno que ha ido en aumento, dejando huellas de acontecimientos trágicos como asesinatos múltiples, suicidios colectivos. Hay muchas cosas que podemos citar. En 1993, David Koresh y más de 80 de sus seguidores murieron calcinados en un rancho de Waco, Texas. También en octubre del 94, seguidores de un grupo
en la localidad de Suiza, Francia y Canadá, fallecieron en rituales colectivos. El grupo se llamaba Orden del Templo Solar, 74 personas. En marzo del 97 fueron hallados en San Diego 39 cadáveres de miembros del grupo La Puerta del Cielo. En la ciudad de Tokio, en el 95, 11 personas perdieron la vida y más de 5.500 tuvieron que ser hospitalizadas, y todas pertenecían a un culto llamado la Verdad Suprema. Con todo esto, el asesinato múltiple más cruel y numeroso de carácter sectario ocurrió en el año 2000 en Uganda. Se calcula que fueron asesinados entre 2.000 y 3.000 seguidores del movimiento por la restauración de los 10 mandamientos de Dios. Estamos hablando de los años 2000. Y si seguimos nosotros, hermanos, revisando los datos, vamos a encontrar que hay muchos sucesos, otros más recientes. Por ejemplo, uno de hace poco es lo que sucedió con la secta de Nexium. Y así se puede estar revisando otros acontecimientos. Existen, hermanos, factores de vulnerabilidad que buscan e identifican los sectarios con el fin de afiliar a más personas. Y esto es importante porque ellos están viendo qué personas son más vulnerables a ser introducidas a estos grupos. Primero, el periodo de la juventud y la adolescencia, porque es una época crítica, ya que el ser humano se halla en un proceso de formación y maduración. Por esto esta etapa se considera de mayor vulnerabilidad. También buscan algunos rasgos de la personalidad, tendencias de soledad, depresión, dificultad en la comunicación y en el desarrollo de las habilidades sociales, inmadurez afectiva, angustia, confusión, inseguridad, dependencia, baja autoestima, además de insatisfacción de la vida. Entonces van observando si la persona tiene algunas de estas características y ya saben que son personas a las cuales van a poder influir con mayor facilidad. Otra de las cosas es un sistema disfuncional familiar. La ausencia del padre, la carencia de dirección paterna, la carencia de atención y el afecto positivo y la pobre comunicación familiar son cosas que también ellos ya ubican y buscan. Sí, hermano Israel. Fíjese que en lo que usted está platicando, ¿verdad? Llegaban en mí, hermano, cierta tristeza, porque las sectas, ¿verdad?, que usted mencionaba promueven a la muerte del hombre y promueven a que el hombre, ¿verdad?, viva pues de una manera mal delante de Dios. Son cosas, ¿verdad?, que el hombre se acarrea en todo ello, depresiones, se acarrea pues sus propios males, no tienen nada que ver con Dios, una secta, porque todos esos grupos sectarios han en la historia, ¿verdad?, infundido en la muerte de muchas personas, y como ahorita está comentando usted, hermano, aún en esta actualidad, por causa de esas y de muchas sectas, se ha dado muerte a muchos hombres. Sí, hermano, ese sí es un tema que en la actualidad debemos de conocer. Algunos métodos, hermano, que emplean estos grupos, métodos de manipulación para atraer adeptos, vamos a hacer mención un poquito. Primero, el aislamiento del exterior, la marginación del adepto. Entre más marginado esté, más apartado esté de su exterior, más fácil va a ser influirlo. El control de la información, aquello que puede ver y aquello que no puede ver, el tenerlo privado. Creación de un estado de dependencia, activación de emociones positivas y activación de emociones negativas. Alternar en esto hace que sean las personas más fáciles de manipular. Denigración del pensamiento crítico, control sobre el lenguaje, cambiar los referentes de autoridad, el uso de la mentira y el engaño, la demanda de identificarse con el grupo. Podemos entonces ir resumiendo que las características de una secta son grupos
que se marginan de la sociedad. La palabra de Dios nos ha enseñado que la iglesia verdadera de Jesucristo no se margina, no es parte de la palabra de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. La iglesia no se puede marginar, no se puede apartar. Es contrario a la enseñanza. Vosotros sois la luz del mundo. La tarea que nos dio el Señor Jesucristo es de alumbrar en donde estemos, alumbrar con buenas obras, alumbrar con el amor al prójimo. En el ejercicio del bien hacer, ¿no? Amén. En el ejercicio de la doctrina santa en la que hemos sido formados, de las cosas de Dios. Entonces, pero sí, las sectas, una de sus características es esta, que se marginan de la sociedad, que son grupos fanáticos, son grupos violentos, atentan contra los derechos humanos de los miembros, atentan contra la dignidad de las personas, destruyen los lazos familiares y sociales de sus miembros. Apartarlos de su familia es parte de la estrategia de control. Que quiero volver a reiterar lo que nos platicaba hermano Israel, porque hay muchas personas, como decía en la desinformación, usan ataques. Dicen, tú eres una secta, ustedes son sectarios, pero no es porque por el dicho lo digan, así va a ser. Muchas veces usan esta palabra como provocación para que la gente crea y se vaya con sus palabras, pero muchas de las veces no es la realidad de lo que hablan. A veces lo hablan con un odio para que de esa manera se destruya a una persona o se denigre a alguien. Esa es la intención muchas veces de desinformar. Desinformar para que a través de la desinformación haya engaño, haya mentira, se cumple la intención de ofender. Es un término que se usa mayormente peyorativamente. Sí, hermano, pero entonces el conocimiento nos sirve, nos aprovecha para que a través de esto nosotros ya seamos capaces de ubicar, de reconocer, aún las formas en las que un grupo sectario pues, afilia a las personas a pertenecer a él, las características de su comportamiento, de su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de proceder. A veces encontramos grupos, hermano, que dicen, vamos a aislarnos, vamos a salir a la montaña, y allá en la montaña, apartado de todo, vamos a servir a Dios. No, el servicio a Dios siempre se ha enseñado, el árbol por sus frutos se conoce. Pues la enseñanza es que hagamos obras buenas en la sociedad donde estamos. Seguimos. Sí, hermano Rey. No toleran creencias o ideologías diferentes a las suyas. Vamos a poner mucha atención. No toleran creencias o ideologías diferentes a las suyas. Son grupos totalitarios y sumamente estrictos que buscan controlar la vida de los miembros. ¿Cuántas veces, hermano Eliazar, y esto se ha visto mucho, que hay organizaciones que quieren imponer su forma de pensar, quieren imponer sus creencias, quieren imponer sus ideales propios de ellos, formados a veces desde el odio, desde la ignorancia, y los inclusive llegan a hacer el uso de la fuerza. Llegan a hacer el uso de la fuerza para imponer esos ideales. Hay en la historia de la humanidad hay muchos ejemplos que podemos usar de esto. Están las cruzadas, están las llamadas santas inquisiciones, que de santas no tienen nada. ¿Y por qué eran torturadas las personas en esas inquisiciones? Solamente porque no creían lo que ese grupo religioso mayoritario predicaba. Ya por eso eran herejes, ya por eso eran hombres de una clase inferior, mujeres de una clase inferior, y que no tenían derechos. Entonces, la historia nos ha enseñado que estos grupos quieren imponer a través de la fuerza, totalmente contrario a Cristo. Sí, de hecho, hermano Israel, reiterando nuevamente sus palabras de lo que hablaba, ¿verdad?, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, decía él de aquellas cabecillas, de aquellos hombres que se dirigían en esos impulsos
en esas formas de creencia, que ellos, ¿verdad?, obligaban a las personas, pero esas cabezas de esos grupos religiosos, o aparentemente religiosos, pero sectarios, obligando a las personas a hacer cosas que no eran convenientes, entonces, de alguna manera, ¿verdad?, ellos no lo ponían a la práctica, sino que ellos querían que la gente hiciera eso, pero ellos no se sujetaban a sus propias reglas, no se sujetan a sus propios, a sus propias cosas que ellos mandan a hacer a las personas, ¿verdad? Sí, hermano. Decía el Señor Jesucristo en la enseñanza que daba, hermano. Decía el Señor, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sí. Ahí está, hermano, la expresión de la enseñanza santa de Jesucristo, el que quiera. Dejando siempre, respetando siempre el libre albedrío que Dios le dio al hombre, porque Dios le dio al hombre un libre albedrío y Dios lo ha respetado. Cuando Adán estaba en el huerto y Eva estaba en el huerto, Dios los vio cuando estaban tomando aquel fruto prohibido por el mandato divino. Y Dios los vio cuando lo comieron. ¿Y por qué no intervino? Porque estaba Dios respetando la libertad del libre albedrío que les había dado para actuar. Que Dios no quiere nada a la fuerza. Totalmente contrario a lo que estamos analizando con ayuda de Dios. Sí, hermano. Estorban a la superación personal, académica y profesional. Sí. No respetan el libre albedrío. Coaccionan a sus miembros mediante amenazas, abusos físicos y psicológicos. A veces, hermano, en la actualidad hemos visto que hay grupos que cuando hay dentro de la organización alguna acción que no le parece a la organización, lo marginan. Ya no le van a hablar, ya sus padres no le van a hablar, su esposa no le va a hablar, sus hijos no le van a hablar, está en una situación de estar castigado. Hay un dicho que usan, ¿verdad?, muy común, y le ponen la ley del hielo. Sí, como a los niños, ¿verdad? Y es una forma de manipulación, y es una forma de castigo, y es una forma de abuso. Provocan también sediciones y desobediencia a las autoridades, porque no les gusta la sujeción. A los hijos de Dios, a los cristianos, se nos ha enseñado la obediencia. Qué bonito. Se nos ha enseñado el respeto. Todas las autoridades están establecidas por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Todas las autoridades están establecidas por Dios, y las que hay, Dios las permitió, Dios las estableció. Entonces, pero estos grupos no. Esos grupos de alguna manera provocan desobediencia, provocan sediciones, incitan a sus adeptos a no respetar los sábados patrios, a no respetar las leyes, a no respetar las leyes que el gobierno, que el Estado pone. Usan técnicas de manipulación. Ahí marca, ¿verdad?, un margen en una grande diferencia de una secta a una religión pura, a una religión verdadera que no tiene mancha alguna, ¿verdad? Amén, hermano, exactamente. Precisamente para eso es la plática, para que todos nuestros hermanos que nos escuchan ahorita y los que van a escuchar después, a través del conocimiento que se forma en nuestro corazón, sepamos ubicar. Y cuando digan, oye, es que perteneces a una secta, mira, te voy a explicar con mucho respeto. Si quieres escuchar, yo te explico. Mira, una secta tiene características, Sí. No es solamente que lo digamos, no, y es bonito el conocimiento. Vamos a ver, hermanos, ya para ir terminando nuestro tema, que está muy bonito, pero el tiempo se nos va, ya nos queda poco, ¿verdad, hermano? Sí, hermano, ya unos minutitos, Bueno. 2 minutitos. Bendito sea Dios. Vamos a avanzar rápido. Hechos 24:45. Dice, Hechos 24:5, perdón. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Al apóstol Pablo, hermano,
Y esto es importante que lo entendamos. A la iglesia del Señor siempre la han acusado con este término peyorativo con la intención de desinformar. Siempre la han querido ubicar en esa. Es una secta, le decía el apóstol Pablo. Es líder de una secta de los nazarenos. Entonces es un término que se usa por los enemigos de la obra de Dios para descalificar a la iglesia del Señor. También en el capítulo 24, en el verso 14, dice: por esto admito ante ti que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito por los profetas. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos llamaban secta a la iglesia de Dios y se defiende el apóstol Pablo y se defiende y dice el varón de Dios: yo le sirvo a un Dios verdadero, a un Dios que me ha enseñado el amor, que me ha enseñado a respetar las leyes humanas, que me ha enseñado a respetar las leyes de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, hermano Israel. Sí, verdad, y es algo muy diferente, aunque los hombres califiquen con sus palabras: esta es una secta, pero si no tiene esas características, su palabra es mentira. Su palabra pues no tiene validez porque no son los hechos que se están viendo. Los hechos que se miran, ¿verdad?, en el Evangelio de Cristo, en sus enseñanzas, en sus prácticas, es la edificación del ser humano en el bien hacer, en las cosas buenas, en la salvación para su alma. Mas sin en cambio de lo que nos platicaba, hermano, ¿verdad?, la secta promueve la muerte a todo. Sí, hermano. Sí, hermano, me gustaría entonces terminar el tema con una última aportación. ¿Estoy bien? Adelante, hermano, adelante. Dios le pague, hermano. Dios le pague. Quisiera aclarar lo siguiente para el conocimiento de todos, es de bendición. La iglesia, la luz del mundo, a la que por la gracia de Dios pertenecemos, la iglesia, la luz del mundo, rechaza categóricamente ser una secta, ya que en ninguna forma lo somos. Todo lo contrario. Mientras que una secta margina de la sociedad, la iglesia, la luz del mundo, nos impulsa a participar con la sociedad en todos los ámbitos, contribuyendo en ella para ser buenos cristianos para Dios y buenos ciudadanos para el mundo. Y se ve a la iglesia participando en muchas actividades y labores sociales que lo comprueban. Una iglesia participativa con los deberes cívicos, participativa con la sociedad. Las sectas son grupos fanáticos. La iglesia rechaza el fanatismo. Al contrario, servimos a Dios con uso de razón. Las sectas son violentas, mientras que la iglesia, la luz del mundo, es pacificadora. Las sectas atentan contra los derechos humanos y dañan la dignidad de las personas, mientras que la iglesia defiende los derechos de todos los fieles y protege la dignidad de los hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos. La secta destruye los lazos familiares. La iglesia, la luz del mundo, promueve la unidad en todas sus formas, especialmente en la familia y en el matrimonio. Las sectas no toleran las distintas formas de creencias. La iglesia, en cambio, respeta las creencias religiosas de todas las personas. Amén. Las sectas estorban a todas las formas de superación. En caso contrario, la iglesia, la luz del mundo, impulsa la superación en todas las formas. Una secta no respeta el libre albedrío. La iglesia respeta la libertad de todos los individuos, pues es un derecho otorgado por Dios a los seres humanos. Las sectas obligan a sus miembros. La iglesia, la luz del mundo, es respetuosa de la libertad de todos. Si alguno quiere pertenecer a la iglesia, se lo recibe con los brazos abiertos. Y si alguno
quiere salir, quiere retirarse, también se le respeta su decisión. Las sectas promueven la sedición. La iglesia es respetuosa de las autoridades en cada lugar, enseñando que las autoridades han sido establecidas por Dios. Que sea esta plática, hermanos, este tema, ojalá de edificación, de bendición en el nombre del Señor. Dios le pague, hermano, por el espacio y la oportunidad. Amén, hermano Israel. Queriendo aprovechar este momento, querida audiencia que hoy nos acompaña, los hermanos de la Iglesia de Faja de Oro nos mandan un saludo, así también como los hermanos de la Iglesia del Carmen están en este lugar en vivo transmitiendo con nosotros, están escuchando. Dios les pague, hermanos, audiencia que nos acompañó. Espero que se interesen en esos temas. Dios le pague también a nuestro hermano Guido, que nos ha permitido tener este espacio, que nuestro Dios lo siga bendiciendo en todos sus trabajos. Hermano Israel, fue un gusto estar con usted platicando un Amén, momento. hermano, Dios les pague. Por bendición de Dios estamos en la iglesia 26 de octubre, Quinta Pachula. Los hermanos también mandan un saludo. Que Dios les pague. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos.